Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética no solo había ganado, también se había expandido. Su ejército estaba en media Europa, su sistema de control era total, y quienes habían dirigido la guerra desde Moscú quedaban con todo el poder en las manos. Stalin seguía arriba, firme, sin dar espacio a nadie. Sus hombres más cercanos también seguían ahí, pero con cuidado de no moverse más de la cuenta. Algunos pensaban que podían reformar algo. Otros solo querían sobrevivir al aparato que ellos mismos habían construido. Pasaron de vencer en el campo de batalla a intentar controlar un país destrozado y media Europa con órdenes que nadie discutía. Pero ese orden no duró igual para todos. Algunos terminaron ejecutados, otros fueron arrinconados, otros intentaron tomar el control y también hubo quienes cayeron sin ruido. ¿Qué pasó con esos dirigentes soviéticos después del final de la guerra? ¿Dónde acabaron? La Unión Soviética estaba destrozada, pero su ejército mandaba en medio continente. Stalin no compartía decisiones con nadie. Desde Moscú daba órdenes para todo: reconstrucción interna, control absoluto en los nuevos países ocupados y más poder para el aparato que él mismo manejaba. Las fábricas medio rotas, los trenes sin andar, los campos improductivos y las ciudades en ruinas no frenaban el ritmo de las órdenes. Lo primero fue enfocar recursos en tanques, armas, electricidad e industria pesada. Lo demás podía esperar. En los pueblos, los campesinos seguían viviendo como antes, con hambre y sin recursos, pero eso no entraba en los planes urgentes. Él seguía arriba. Mismo jefe, mismo sistema. Cambió algunos nombres del organismo que tomaba decisiones, metió más gente al grupo, pero todo seguía girando alrededor suyo. El que no encajaba o dudaba un poco, quedaba fuera o terminaba arrestado. Las universidades repitiendo discursos idénticos, los historiadores escribiendo solo lo permitido, y cualquier desviación era vista como traición. Los libros, la prensa, todo hablaba del Estado, del partido y, sobre todo, de Stalin. En Europa del Este, los nuevos gobiernos no tomaban decisiones propias. Al principio parecían coaliciones amplias, pero rápido se convirtieron en regímenes calcados al soviético. Partido único, control desde Moscú, represión local y cero margen para dudar. En su círculo cercano no había sucesor designado, ni se hablaba del tema. Molotov, Beria, Kaganovich y Malenkov hacían tareas asignadas, sin aspiraciones abiertas. Stalin confiaba poco. Se volvió aún más desconfiado. Lanzó campañas contra médicos, armó casos contra judíos y planeaba movimientos masivos de población. Su imagen se inflaba cada vez más. A los 70, el festejo fue nacional, pero él casi no salía. Daba instrucciones desde su casa, recibía reportes, mandaba decisiones sin consultar. En marzo del 53 tuvo una apoplejía. Nadie se movió rápido. Murió el 5 sin dejar a nadie preparado para seguir. En cuanto lo enterraron, el resto del círculo empezó a moverse. El primero que actuó fue Beria. Tomó el Ministerio del Interior, que ahora incluía también seguridad del Estado. Eso le dio control de la policía, los espías, las prisiones y toda la vigilancia interna del partido. Desde ese lugar liberó a los médicos detenidos, anuló los cargos falsos y dijo que todo había sido inventado. También ordenó la salida de miles del Gulag. Quería terminar con el terror como herramienta diaria. En política exterior, habló de aflojar el control sobre Europa del Este y mejorar relaciones con Yugoslavia. También dijo que había que dar más autonomía a las repúblicas no rusas. Eso, dentro del partido, era una jugada para sumar aliados. Sabía demasiado. Tenía expedientes de todos. Por eso, los demás lo veían como un problema. Yurushev y Malenkov se coordinaron para sacarlo. En junio del 53 lo citaron a una reunión, y ahí mismo lo arrestaron. Zhukov encabezó el operativo con apoyo del ejército. Lo sacaron directo del edificio, lo encerraron y días después anunciaron que lo tenían detenido. Lo acusaron de abuso de autoridad, ideas desviadas y hasta de espiar para el Reino Unido. Lo juzgaron sin cámaras, lo condenaron y lo fusilaron en diciembre. Para evitar que alguien volviera a acumular ese nivel de poder, dividieron el ministerio en dos. Así nació el KGB con funciones separadas. Beria desapareció de los registros. Su nombre no se volvió a nombrar oficialmente. Malenkov quedó al mando del Consejo de Ministros.
En tiempos de Stalin había manejado temas técnicos, participado en purgas y hablado en nombre del partido cuando el jefe ya no aparecía. Ahora ocupaba el cargo más alto del gobierno. También fue secretario del Comité Central por unos meses, pero dejó ese puesto, lo que permitió que Jrushchov tomara ese control desde el partido. Malenkov trató de mover algunas cosas. Presentó planes con menos gasto en defensa, más recursos para el campo, reducción de impuestos y producción de bienes útiles para la población. Pero nadie estaba preparado para ese giro. La mayoría seguía anclada en la lógica antigua. Jrushchov, por su parte, se enfocó en un proyecto para trabajar tierras vírgenes en Kazajistán. Eso le sumó apoyos y lo fortaleció dentro del aparato. En 1954, la posición de Malenkov empezó a caer. Un año después, lo obligaron a salir. Bulganin, que estaba del lado de Jrushchov, tomó su lugar. Malenkov quedó como figura decorativa, sin capacidad de maniobra. En 1957 intentó volver al juego. Junto a Molotov y Kaganovich quiso echar a Jrushchov. Fracasaron. El Comité Central defendió a Jrushchov y los expulsaron a los tres. A Malenkov lo mandaron a una central eléctrica en Kazajistán. No volvió a tener un cargo importante. Su paso por el poder fue corto, con ideas distintas pero sin estructura para llevarlas a cabo. Molotov, en cambio, había estado desde siempre. Firmó el pacto con Alemania, fue canciller durante la guerra y siguió en política después. Al principio del período posguerra tenía peso, negociaba en Europa y marcaba posiciones. Con el tiempo quedó aislado. Se oponía a las reformas, defendía el sistema que Stalin había armado y no encajaba con los nuevos planes. En el Congreso del Partido de 1956, Jrushchov denunció los abusos de Stalin. Molotov quiso frenar eso. Propuso que el discurso fuera sobre Stalin como heredero de Lenin, pero no tuvo apoyo. Después se sumó a Malenkov y Kaganovich para intentar desplazar a Jrushchov. Tampoco lo logró. Lo sacaron del Presidium, le dieron un cargo simbólico en Mongolia y lo borraron de las decisiones. Ya no firmó nada más importante. No escribió, no dio entrevistas, no publicó una línea. Murió en 1986 en Moscú, sin rehabilitación oficial. Terminó su vida como una sombra. Desde que Beria fue eliminado, los que seguían en el círculo empezaron a moverse con más cuidado. Malenkov se mantuvo un tiempo al frente del gobierno, pero el que ganaba terreno era Jrushchov, que tenía base en el partido y no mostraba señales de parar. Aprovechó que nadie quería otro jefe único tan fuerte como Stalin y fue tejiendo alianzas. Primero tomó el control de los cuadros regionales. Luego organizó la campaña para trabajar las tierras vírgenes en Asia Central, lo que le dio apoyo en las estructuras más bajas. Su figura empezó a crecer desde ahí, sin enfrentamientos directos, pero avanzando firme. En 1956 usó el Congreso del partido para dar el golpe principal. En un discurso a puertas cerradas, describió los arrestos, las torturas y los crímenes cometidos durante el gobierno de Stalin. No mencionó nombres de sus cómplices, pero dejó claro que el camino debía cambiar. Nadie esperaba algo así. En los pasillos del Congreso, muchos dirigentes no sabían cómo reaccionar. Adentro del país, el aparato intentó mantener el silencio, pero la noticia se filtró. Afuera, en Europa del Este, empezaron a aparecer movimientos de protesta. En Polonia, los dirigentes negociaron ajustes sin romper con Moscú. En Hungría, el levantamiento fue total. Se armó un nuevo gobierno, anunciaron su salida del Pacto de Varsovia y los tanques soviéticos entraron por la fuerza. La operación dejó miles de muertos. Después de eso, el mensaje fue claro. Se podía hablar de errores, pero el sistema no iba a dejarse desmontar. Jrushchov no abandonó el poder después de esa crisis. Al contrario, consolidó su posición. Empezó a reorganizar los ministerios, dividió las áreas por regiones económicas, quitó competencias a Moscú y entregó funciones a nuevos consejos locales. La idea era reducir la burocracia, pero generó confusión. Muchos no sabían a quién responder. Algunos funcionarios fueron desplazados sin entender los motivos. Al mismo tiempo se impulsó la creación de sovjoses, granjas estatales que concentraban recursos. Los koljoses seguían funcionando, pero cada vez más controlados desde arriba. También se permitió que las familias campesinas tuvieran un pequeño terreno privado, lo que mejoró algo la producción, pero no solucionó el problema general de abastecimiento.
En las ciudades, el foco pasó al consumo, se construyeron millones de departamentos, se aumentó la oferta de productos básicos, las tiendas se llenaron de radios, relojes, heladeras. No eran de buena calidad, pero estaban disponibles. Se organizó una feria internacional en Moscú, donde se mostró el avance soviético. En el mismo evento, Jrushchov discutió cara a cara con Nixon, el vicepresidente de Estados Unidos, delante de cámaras. Mostró confianza, incluso arrogancia. Quería que lo vieran como alguien moderno, distinto, que sabía hablar con Occidente sin bajar la cabeza. En lo externo, buscó una relación más estable con Washington. Se reunió con Eisenhower en Ginebra, luego visitó Estados Unidos. Caminó por Nueva York, habló en la ONU, recorrió fábricas. Parecía una gira pensada para mostrar cercanía, pero todo eso se vino abajo con la crisis de Berlín. La ciudad seguía dividida. Muchos cruzaban del este al oeste. Para frenarlo, en 1961, las autoridades de la RDA, con respaldo soviético, levantaron un muro. Nadie podía pasar. La orden se ejecutó en una noche. Los soldados rodearon el área, pusieron cercas, colocaron concreto. La ciudad quedó partida en dos. Las potencias occidentales protestaron, pero no intervinieron. El muro se mantuvo. Ese mismo año, Jrushchov anunció que el comunismo se alcanzaría en 20 años, presentó planes ambiciosos, prometió superar al capitalismo, hablaba de cosechas récord, de avances en tecnología, de viviendas masivas. En lo ideológico reforzó su figura, su rostro aparecía en todos los medios, se eliminó el cuerpo de Stalin del mausoleo, la imagen del viejo líder fue borrada, libros, monumentos, nombres de calles fueron cambiados, la línea era mirar adelante, no hacia atrás. Pero la gestión de Jrushchov empezó a mostrar grietas. En lo económico, los planes eran contradictorios. Por un lado, se priorizaba la industria pesada, por otro, se pedía más foco en el consumo. Las reformas administrativas no funcionaban bien. Muchos dirigentes locales acumulaban cargos sin saber qué hacer con ellos. En la agricultura, las tierras vírgenes empezaron a dar menos rendimiento. El suelo se agotaba. Se necesitaban más insumos, más transporte, más maquinaria. El sistema no daba abasto. En política exterior, el punto de mayor tensión llegó en 1962. Cuba se había alineado con Moscú y aceptó la instalación de misiles nucleares en su territorio. Los satélites estadounidenses detectaron las bases en construcción. Kennedy exigió su retiro. Se impuso un bloqueo naval. Durante días, los dos países estuvieron al borde del conflicto directo. Finalmente, Jrushchov ordenó sacar los misiles. No consultó al Presidium. No explicó nada en el partido. Tomó la decisión solo. Aunque evitó una guerra, muchos en la cúpula lo vieron como un error. Pensaban que había cedido demasiado rápido. Su autoridad interna quedó debilitada. Después de eso, su posición empezó a caer. Intentó mantener el control con más reformas. Propuso separar la dirección del partido en sectores agrícolas e industriales. Cambió la estructura de los comités regionales. Aumentó la presión sobre las repúblicas para que cumplieran metas. Pero la resistencia crecía. Algunos decían que intervenía en todo sin conocer los temas. Otros lo acusaban de improvisar. La disciplina interna se desordenó. En 1964, un grupo de dirigentes organizó su salida. Entre ellos estaban Brezhnev, Kosygin y Podgorny. Aprovecharon su ausencia por vacaciones. Convocaron una reunión en el Comité Central y le comunicaron la decisión. Jrushchov no se resistió. Aceptó. Dijo que era viejo, que no tenía energía. Lo sacaron sin escándalo. Le dieron una casa en Moscú. No volvió a aparecer en actos oficiales. No fue juzgado ni perseguido. Vivió en retiro. Escribió unas memorias que salieron en el exterior. Murió en 1971. Con él terminaba la etapa del cambio voluntarista. El que lo reemplazó fue Brezhnev, alguien que conocía el aparato. Brezhnev asumió con la idea de estabilizar todo. No quería sorpresas ni conflictos. Desde el primer día dejó claro que lo suyo era el orden. Reunificó estructuras que Jrushchov había partido, recuperó ministerios clásicos, revirtió cambios regionales. Donde antes había consejos dispersos, volvió a colocar oficinas centrales. La prioridad era que cada parte del Estado supiera su función, que nada se saliera del guión. Se rodeó de gente que conocía desde hacía tiempo, sobre todo del grupo que venía con él desde Dnepropetrovsk. Eran cuadros fieles, sin aspiraciones personales visibles, leales al esquema que ya conocían.
La economía mantuvo el mismo esquema de planificación. Se autorizó una reforma limitada en 1965 para reorganizar incentivos, pero quedó en la superficie. Las metas seguían bajando desde Moscú, los recursos también. Se permitió que algunas empresas conservaran parte de sus ganancias, pero la mayoría siguió respondiendo a cuotas impuestas. Durante los primeros años, la producción industrial subió, la agricultura también. Eso sirvió para mostrar resultados. Se construyeron viviendas, se aumentaron los sueldos, se ampliaron los servicios. La gente tenía acceso a televisores, refrigeradores, autos, aunque con largas listas de espera. Lo básico estaba cubierto, pero no había mejora real en la eficiencia. Después de los 70, todo se volvió más lento. La productividad bajaba cada año, el aparato se expandía sin control, las decisiones se tomaban por costumbre. Las innovaciones tecnológicas llegaban tarde o se copiaban mal. Las fábricas usaban máquinas viejas. El transporte era deficiente y el campo necesitaba subsidios gigantescos para mantenerse. A pesar de eso, el país seguía importando grano, sobre todo desde Estados Unidos. Los precios del petróleo y el gas subieron, y eso salvó a la economía de un colapso inmediato. Gracias a esa entrada de divisas, se logró sostener el sistema por una década más sin modificar casi nada. La política exterior apuntaba a mostrar fuerza. Se firmaron acuerdos con Nixon y Carter para limitar el armamento nuclear. Brezhnev viajó a Washington, recibió a presidentes occidentales en Moscú, dio discursos conciliadores, pero al mismo tiempo se apoyaban guerrillas, partidos comunistas, regímenes aliados en Asia, África y América Latina. La línea oficial era mantener la influencia en todos los frentes posibles. En 1979 se tomó la decisión de intervenir en Afganistán. El gobierno comunista local pedía apoyo. Moscú mandó tropas. La entrada fue rápida. Tomaron Kabul, colocaron a un nuevo dirigente, aseguraron los edificios clave. Lo que vino después fue una guerra larga, con enfrentamientos diarios y miles de bajas. La URSS quedó atascada en un conflicto que no terminaba, con soldados muriendo y sin una salida clara. En lo interno se permitía cierta apertura cultural, pero siempre con límites definidos. Se podían publicar libros que antes estaban prohibidos, siempre que no cuestionaran al sistema. Autores como Solzhenitsyn eran vigilados, censurados o directamente expulsados. Sájarov fue apartado de la vida pública. Apareció el Samizdat, una red informal de copias de textos prohibidos. Circulaban en secreto. La vigilancia seguía activa, aunque más selectiva. El KGB observaba todo. Si alguien se destacaba con ideas que incomodaban, recibía advertencias o terminaba aislado. No había juicios masivos como en los años 30, pero el control se mantenía firme. Con el paso del tiempo, el gobierno se fue llenando de personas mayores. El promedio de edad del Politburó superaba los 70 años. Había muy poca rotación. Las decisiones se tomaban entre un grupo cerrado, donde la prioridad era evitar movimientos bruscos. Nadie proponía reformas, nadie pedía cambios. Todo se mantenía igual. La consigna era evitar errores, no innovar. Muchos funcionarios llegaron a sus cargos por lealtad, no por capacidad. Se toleró el nepotismo, se permitió que las familias de los dirigentes acumularan privilegios. La corrupción aumentó, pero no se hablaba del tema. Era parte del sistema. Brezhnev acumulaba honores, medallas, títulos. Recibía condecoraciones por cada aniversario. Su imagen era mostrada como símbolo de estabilidad. Pero en los últimos años de su vida, su salud se deterioró. Tenía problemas respiratorios, cardiovasculares, necesitaba medicamentos constantes. Apenas aparecía en público. Cuando lo hacía, lo ayudaban a caminar, a hablar, a firmar documentos. El grupo que lo rodeaba empezó a tomar decisiones por él. Ustinov en defensa, Gromyko en exteriores, Andropov en el KGB, Chernenko en la secretaría del partido. Era una dirección de facto, sin figura activa. Cada uno manejaba su área, con acuerdos entre ellos para mantener la continuidad. Entre 1980 y 1982, Brezhnev casi no participaba en nada. Las reuniones eran breves, los informes eran filtrados antes de llegarle. Su entorno evitaba que saliera cualquier dato sobre su estado real. Al mismo tiempo, el malestar en la base crecía.
La escasez de productos aumentaba. El mercado negro se expandía. La gente resolvía por fuera de los canales oficiales. Muchos sabían que algo estaba mal, pero nadie tenía poder para iniciar otra dirección. En las calles, la vida seguía, pero con señales evidentes de agotamiento. Murió el 10 de noviembre de 1982. Se organizó un funeral formal. Lo enterraron en la Plaza Roja con uniforme de mariscal. No hubo duelo masivo. Los medios repitieron lo de siempre: logros, firmeza, continuidad. Pero puertas adentro ya sabían que había que mover fichas. El siguiente fue Yuri Andropov, que venía del KGB. Había manejado los servicios de seguridad durante más de una década. Conocía el aparato desde adentro, tenía informes sobre todos. Sabía quién había robado, quién había mentido, quién había fallado. Durante la enfermedad de Brezhnev fue acumulando fuerza. Cuando Chernenko ya no podía sostenerse por sí solo, empezaron a cubrirle el puesto sin decirlo. Pasaba días enteros sin hablar, con médicos entrando y saliendo de su casa. Las decisiones seguían saliendo del comité, pero todos sabían que no eran de él. La última vez que lo vieron en público, apenas se mantenía en pie. En marzo de 1985 se anunció su muerte. El acto fue breve, sin discursos largos ni homenajes sentidos. Ahí mismo, al día siguiente, eligieron a Gorbachov. No hubo disputa. Era joven, venía con fuerza, y los que quedaban entendieron que no tenían cómo frenarlo. En ese momento tenía 54 años y ya había pasado por todo el aparato, desde el campo hasta el Politburó. Se había criado en el sur, en una aldea rural, dentro de una familia de agricultores colectivos. Desde chico trabajó en el campo, luego estudió Derecho en Moscú y regresó como organizador en el Komsomol. Fue escalando en el partido regional hasta llegar a los principales despachos. Cuando Brezhnev todavía mandaba, ya estaba en el Comité Central. En 1980 lo metieron en el Politburó. Después de 2 funerales seguidos en menos de 3 años, su llegada marcaba algo distinto. Lo primero que hizo fue cambiar a los funcionarios más viejos. Mandó a muchos al retiro, trajo caras nuevas y empezó a mover piezas. Arrancó con una campaña contra la corrupción, revisó informes, sacó a varios de las empresas estatales y obligó a otros a rendir cuentas. Pero a los pocos meses se dio cuenta de que eso no alcanzaba. La economía no reaccionaba. La productividad estaba estancada, las fábricas eran ineficientes y todo dependía de decisiones que venían de arriba. Fue entonces cuando empezó a hablar de perestroika, que significaba reorganizar todo, desde la base hasta la dirección. Poco después sumó otra palabra, glasnost, que abría la puerta a hablar de lo que antes no se tocaba. Los periódicos empezaron a publicar cosas que siempre habían estado prohibidas. Las universidades comenzaron a debatir en voz alta. Los artistas, los escritores, los investigadores, todos empezaron a moverse. Las restricciones se relajaron. Algunos temas todavía eran sensibles, pero el margen era mucho mayor que antes. Aún así, él seguía defendiendo al partido como estructura central. No quería derribarlo. Apostaba a que podía reformarlo sin romperlo. Aprobó leyes que autorizaban pequeñas empresas privadas, cooperativas y mayor autonomía para las fábricas. Impulsó elecciones internas con varios candidatos. Eso no se veía desde los primeros años de la revolución. Las listas ya no eran únicas. En algunas ciudades los votantes empezaban a elegir entre 2 o 3 opciones. Los que venían del sistema viejo empezaron a resistirse. No decían nada en público, pero dentro del Comité Central se notaba el malestar. Algunos se fueron alejando sin hacer ruido. Él siguió empujando. Apoyó la vuelta de disidentes como Sayarov, permitió publicaciones que antes eran clandestinas y puso a su gente en puestos clave. En 1988 ya era presidente del Soviet Supremo. Tenía el control de las decisiones y usaba ese margen para avanzar más rápido. Redujo la presencia militar en el extranjero, sacó tropas de Afganistán y dijo que cada país del bloque podía decidir su camino. Era el final de la doctrina de intervención. Sin decirlo, estaba soltando a Europa del Este. Ese mismo año empezaron los cambios en Polonia. Después vino Hungría. En 1989 cayó el muro de Berlín. Los gobiernos comunistas empezaron a caer uno detrás de otro. Moscú no intervino. Él no dio la orden de actuar. Los dejó ir. Esa posición fue bien vista afuera. Lo premiaban,
Lo invitaban a conferencias, lo mostraban como símbolo del cambio. Pero dentro del país las cosas eran diferentes. La inflación se disparaba, los productos escaseaban, las colas eran cada vez más largas. Las repúblicas querían más autonomía. Algunas ya hablaban de independencia. En Lituania hicieron una declaración formal. En otras, las protestas crecían. Él intentó mantener la unión con un nuevo pacto federal, pero cada vez había menos apoyo. En paralelo, Boris Yeltsin ganó espacio. Yeltsin dejó el partido, se presentó como líder del Parlamento ruso y empezó a enfrentarlo directamente. Mientras Gorbachov hablaba de reformas graduales, Yeltsin tomaba decisiones más radicales. En 1991, un grupo de funcionarios conservadores trató de dar un golpe. Aisló a Gorbachov en su residencia, cortó comunicaciones y sacó tanques a la calle. Yeltsin se subió a un tanque frente al Parlamento y tomó el control. El intento fracasó en pocos días. Después de eso, el partido fue suspendido. Las repúblicas comenzaron a separarse. En diciembre de 1991, Gorbachov renunció. El día 25 entregó su despacho. Al día siguiente, la Unión Soviética dejó de existir. Ya no había banderas rojas, ni comités centrales, ni soviets. Lo que quedaba era la Federación Rusa, con Yeltsin al mando. En las antiguas repúblicas, algunos de los viejos dirigentes se adaptaron. Otros desaparecieron del mapa. Algunos armaron partidos nuevos. Otros se metieron en negocios. En varios países hubo elecciones. En otros, los mismos de siempre cambiaron de uniforme. Mientras tanto, Gorbachov se quedó sin cargo, sin partido y sin influencia. Vivía en su departamento, salía poco y empezó a escribir. Publicaba libros, daba entrevistas, viajaba al extranjero. En Rusia lo criticaban. Decían que había hundido el país. Afuera lo aplaudían. El aparato que había intentado transformar ya no existía. Los documentos secretos empezaron a salir a la luz. Aparecieron archivos, grabaciones, listas de vigilancia. Se supo cómo funcionaban las decisiones, quién autorizaba, quién firmaba, quién desaparecía a quién. En las ciudades las estatuas fueron bajadas, algunas calles cambiaron de nombre, en otras se quedaron como estaban, la historia se volvía incómoda. En Moscú el pasado se volvió mercado, libros, películas, exposiciones, todo era producto, nadie pedía cuentas, no hubo juicios ni comisiones. Solo una revisión desordenada y sin responsables. Algunos antiguos líderes murieron sin decir nada. Otros dieron entrevistas breves. Ninguno pidió perdón. Los que habían estado al frente ya no podían responder. La generación del poder se extinguía sin ruido. En Europa del Este, el proceso fue diferente. En algunos países hubo condenas, se retiraron pensiones, se cambiaron los libros escolares. En los bálticos se impulsaron leyes de memoria. En Rusia, número. El caos de los 90 no dejó tiempo para eso. La gente tenía otras prioridades. La economía se hundía, los servicios colapsaban, las guerras internas estallaban. Nadie se ocupaba del pasado. Los nombres de los antiguos dirigentes quedaban como referencias borrosas en manuales sin énfasis. Ya no